Hay un satélite dando vueltas sobre la Ciudad de México que mide, milímetro a milímetro, cómo se hunde el suelo. No lo hace una vez al año, ni una vez al mes. Cada 12 días pasa por encima y vuelve a tomar la medida. Y hay un punto en esa ciudad que, lectura tras lectura, baja más rápido que casi cualquier otro. No es un edificio cualquiera, es el estadio más famoso de México, el único lugar del planeta que ha inaugurado 3 Copas del Mundo, el sitio donde Maradona marcó los 2 goles más recordados de la historia del fútbol. El Estadio Azteca se está hundiendo, despacio, en silencio, partido tras partido. Y lo curioso es que ese hundimiento no es un accidente reciente. Empezó el día que decidieron construirlo, porque debajo de esos casi 90.000 asientos hay algo que los ingenieros encontraron hace 60 años, que casi acaba con toda la obra y que ahora, justo cuando el estadio vuelve a abrir un mundial, ha vuelto para pasar factura. Así que la pregunta es sencilla. ¿Qué hay enterrado debajo del Azteca que se lo está tragando poco a poco? Para entenderlo hay que bajar. Y hay que empezar por el principio, por el día en que nadie quería construir un estadio en ese terreno. A principios de los años 60, México soñaba con un estadio gigante, uno que callara al mundo entero, y eligieron un sitio al sur de la capital, en una zona llamada Santa Úrsula. Sobre el papel, perfecto. En la realidad, una trampa, porque ese terreno no era tierra normal, era roca volcánica, negra, durísima, escupida miles de años atrás por un volcán llamado Xitle. Sí, el lugar elegido para levantar el estadio más importante del país estaba literalmente construido sobre lava petrificada. En algunos puntos no era una capa fina, sino una auténtica muralla de piedra basáltica de hasta 12 metros de altura, plantada justo donde tenían que ir los cimientos. Imagina que quieres clavar los cimientos de un edificio de 20 pisos y, al cavar, en lugar de tierra blanda, te encuentras una plancha de piedra maciza, tan dura que rompe las máquinas. Eso es lo que tenían delante. Y aquí viene el primer golpe. Para poder construir, había que romper esa roca. Toneladas y toneladas de ella, repartidas por una superficie de más de 60.000 metros cuadrados. Piensa en eso un momento. Antes de soñar siquiera con un asiento, con una portería o con un foco, lo primero que tuvieron por delante no fue construir nada, sino destruir. Pelear contra el suelo durante meses solo para llegar a la casilla de salida. Lo que parecía un detalle técnico se convirtió en una pesadilla que estuvo a punto de hundir el proyecto antes de poner la primera grada. Para abrir hueco en esa lava no bastaban las palas. Hubo que usar dinamita. Mucha dinamita. Los ingenieros tuvieron que volar alrededor de 180 millones de kilos de roca volcánica. 180 millones. Para que te hagas una idea, es como si hubieran tenido que demoler una montaña pequeña entera a base de explosiones controladas, solo para tener un agujero donde empezar. Y no fue cosa de unos días. En esa obra llegaron a trabajar más de 800 obreros y decenas de ingenieros, sumando millones de horas de trabajo solo para domar el terreno. Y todo eso cuesta dinero, muchísimo dinero. Cada carga de dinamita, cada camión que se llevaba los escombros, cada día de retraso se comía el presupuesto. El plan original hablaba de unos 95 millones de pesos. Cuando la obra terminó, el gasto se había disparado por encima de los 200 millones. Más del doble. Antes de levantar una sola tribuna, romper el suelo ya se había comido una parte enorme de todo el dinero disponible. Pero lo peor no era el dinero. Lo peor llegó cuando por fin terminaron de romper la roca y empezaron a cavar hacia abajo para asentar los cimientos. Porque a unos 10 metros de profundidad, el suelo les dio una sorpresa que lo cambió todo. Apareció algo que no debería haber estado ahí. Agua. A 10 metros de profundidad, el terreno empezó a inundarse. Lo que parecía piedra seca escondía justo debajo un manantial. Y no uno cualquiera. Esa zona se asentaba sobre un viejo nacimiento de agua con nombre propio, el manantial de Tetlamaya, una poza antigua llena de peces, moluscos y ajolotes, alimentada por las corrientes que bajaban de las montañas. Restos vivos de un sistema de lagos y ríos que cubrió ese terreno miles de años atrás. Cavaban para bajar y el agua subía para echarlos. Y aquí está el detalle que casi nadie conoce. Mientras excavaban ese terreno antiguo, debajo de la piedra y junto al agua, ese suelo guarda los restos de un mundo perdido. Toda esa zona del valle
Fue, hace miles de años, un humedal donde vivieron y murieron mamuts. Estaban construyendo un templo del fútbol moderno encima de un cementerio prehistórico. El agua los obligó a tomar una decisión que define al azteca hasta hoy. Como no podían seguir bajando, hicieron justo lo contrario. Construyeron hacia arriba. En lugar de hundir las gradas en la tierra, las levantaron en altura, apilando niveles unos sobre otros en una superestructura que ni siquiera estaba en los planos originales. Y aquí está lo bonito de la historia. Esa silueta tan imponente, esa pared casi vertical de aficionados que tanto intimida a los rivales, no nació de un plan genial. Nació de un fracaso, de un problema que no pudieron resolver. El azteca es alto y monumental porque el agua no les dejó ser otra cosa. Lo que ninguno de aquellos ingenieros podía imaginar es que ese mismo suelo, ese terreno maldito de lava y agua, un día salvaría al estadio de una catástrofe que arrasó media ciudad. 19 de septiembre de 1985. Un terremoto brutal sacude la Ciudad de México. Edificios enteros se derrumban. Barrios completos quedan en ruinas. Es una de las mayores tragedias de la historia del país. Y en medio de todo aquello, el Estadio Azteca apenas sufre daños. Se mantiene en pie, casi intacto. ¿Por qué? Por la misma roca que tanto les costó romper. Mientras gran parte de la ciudad se levanta sobre el fondo de un antiguo lago, un suelo blando que durante un terremoto se mueve como gelatina y multiplica la destrucción. El Azteca está clavado sobre lava volcánica. Roca dura, estable, que apenas vibra. El terreno que casi arruina la obra fue, esa noche, el que la salvó. Tan bien diseñado quedó que, décadas después, en otro gran sismo, lo que muchos creyeron una grieta nueva en las gradas, resultó ser una junta del propio estadio. Una separación pensada a propósito para que la estructura pueda moverse sin partirse. Piénsalo un segundo. El mismo suelo que se comió el presupuesto, que los inundó de agua, que los obligó a rediseñarlo todo, es el que aguantó firme cuando todo lo demás caía. Y no fue solo el suelo. El estadio se diseñó para moverse, no para resistir rígido. Por eso, cuando la tierra tiembla, sus distintos bloques pueden oscilar de forma independiente, como si bailaran, sin partirse por el medio. Una idea que en su momento sonaba a exceso y que el tiempo convirtió en un acierto enorme. Durante décadas, pareció que el Azteca había ganado la batalla a su propio terreno. Pero el terreno es paciente, y hoy, 60 años después, ha vuelto a la carga de la forma más silenciosa posible. Volvamos a ese satélite del principio. Se llama NISAR, y es una misión conjunta de la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA y la Agencia Espacial de la India. Lanzado hace muy poco, es uno de los radares más potentes jamás puestos en órbita. Capaz de medir cómo se mueve el suelo de una ciudad entera sin que las nubes ni la vegetación se lo impidan. Y una de las primeras cosas que ha retratado, con todo detalle, es la Ciudad de México, uno de los casos de hundimiento más extremos del planeta. La capital se hunde, y no es nuevo. El problema se documentó por primera vez ya en 1925. En las peores épocas, algunas zonas llegaron a bajar más de 30 centímetros en un solo año. Para que te hagas una idea de lo que eso significa acumulado a lo largo de un siglo, hay monumentos históricos del centro que han quedado hundidos respecto a la calle, edificios inclinados, y a la propia columna de la Independencia, el Ángel, han tenido que añadirle escalones con el paso de los años porque el suelo a su alrededor descendía y ella no. La zona sur, justo donde se levanta el Azteca, es de las que más rápido desciende, con un ritmo que en esa área se ha estimado en torno a los 10 centímetros cada año. ¿Y por qué se hunde una ciudad entera? Por el agua, la misma agua de la historia. Durante más de un siglo, la ciudad ha bombeado agua del subsuelo para abastecer a 20 millones de personas, mucha más de la que la lluvia puede reponer. Y al vaciar ese acuífero, el terreno antiguo, ese fondo del lago, se compacta y se va para abajo, como un colchón del que sacas el aire. Y lo peor es que ese proceso es casi irreversible. El estadio que se construyó sobre agua escondida ahora se hunde porque a esa agua nos la estamos bebiendo. Y esto no es teoría lejana. Es algo que ya se nota. Alrededor del estadio han aparecido socavones, esos agujeros que se abren de golpe en el asfalto. Ha habido inundaciones en los accesos principales durante las tormentas, hasta el punto de bloquear avenidas enteras camino al estadio.
e incluso llegaron a reportarse desprendimientos de trozos de concreto en zonas altas de las gradas, justo lo que encendió todas las alarmas a pocas semanas del Mundial. El coloso que sobrevivió a un terremoto histórico ahora libra una guerra mucho más lenta, contra el propio suelo que un día lo salvó. Y la libra justo en el peor momento posible, porque el mundo entero está a punto de mirarlo. Porque este estadio, con todos sus problemas, ha sido el escenario de los momentos más grandes del fútbol. En 1970 acogió la primera final de un mundial transmitida en color a todo el planeta vía satélite. Por primera vez, el mundo entero vio el mismo partido, al mismo tiempo en color. Y se vio desde aquí. Y conviene recordar dónde es aquí. A más de 2.200 metros de altura, un aire enrarecido en el que las piernas de los rivales pesan el doble y que ha sido, durante décadas, la mejor defensa del estadio. Pero si hay una tarde que pertenece para siempre al Azteca, es la del 22 de junio de 1986, Argentina contra Inglaterra, y en cuestión de minutos, en esa misma cancha, Diego Maradona marca los 2 goles más comentados de la historia. Primero, la mano de Dios. Un gol metido descaradamente con la mano que el árbitro no ve. El gol más tramposo jamás celebrado. Y poco después, en la misma portería, el gol del siglo. Maradona arranca desde su propio campo. Esquiva a medio equipo inglés a lo largo de 60 metros y define con una calma imposible. El gol más bello jamás marcado. Lo más sucio y lo más sublime del fútbol, en la misma tarde sobre este suelo. Y no fue solo aquella tarde. Por esta cancha han pasado las mayores leyendas del juego. Se han llenado sus gradas hasta rozar las 120.000 personas. Y aquí se han decidido finales que el planeta entero recuerda. Ningún otro estadio del mundo guarda algo así. Por eso lo que está pasando ahora mismo con su nombre ha dolido tanto. Para volver a ser sede de un mundial, el Azteca necesitaba una reforma enorme, de cientos de millones. Y aquí la historia esconde una ironía perfecta, de esas que parecen inventadas, porque ya en su construcción original, cuando el presupuesto reventó, el dueño tuvo que pedir un préstamo para poder terminar el estadio. ¿A quién? A un banco llamado Banorte, una deuda que tardó años en terminar de pagar, y ahora, 60 años después, para pagar esta nueva reforma, el estadio vendió algo que parecía intocable: su nombre. Tras la remodelación, pasó a llamarse, por patrocinio, Estadio Banorte. El mismo nombre del banco que un día lo rescató vuelve a colgarse de su fachada, esta vez en grande. Para muchos aficionados, ver desaparecer la palabra azteca ya fue un golpe. Pero la historia tiene un giro absurdo. La FIFA no permite nombres de marcas comerciales en las sedes de un mundial. Así que, para el torneo, le borraron toda la publicidad del banco y lo rebautizaron, sobre el papel, como Estadio Ciudad de México. El resultado es difícil de creer. En la noche más importante de su vida, el estadio más famoso del país no se llama ni Azteca ni Banorte. Se llama, simplemente, como la ciudad. 60 años después, el coloso vuelve a dividir al país antes incluso de que ruede el balón. Y aun con toda la polémica, con los retrasos de la obra, con el suelo hundiéndose debajo, el 11 de junio de 2026, el Azteca hizo algo que ningún otro estadio ha hecho jamás. Abrió su tercera Copa del Mundo, con México recibiendo a Sudáfrica en el primer partido del torneo. Lo hizo en 1970, lo hizo en 1986 y lo vuelve a hacer ahora. Así que recapitulemos lo que hemos bajado juntos. Un estadio construido sobre lava de un volcán, que casi se queda sin dinero por volar esa roca con dinamita, que encontró agua, un manantial entero y los restos de un mundo prehistórico a 10 metros de profundidad, que creció hacia arriba porque no pudo crecer hacia abajo, que sobrevivió a un terremoto histórico gracias al mismo suelo que lo torturó, y que ahora se hunde lentamente mientras un satélite lo mide cada 12 días desde el espacio. Y aquí está el dato con el que quiero que te quedes. El Estadio Azteca es, probablemente, el único monumento del mundo al que el suelo ha intentado matar de las dos formas posibles. Primero por debajo, con la lava cuando lo levantaron, y ahora desde dentro, con el agua, mientras lo celebramos. Y aún así, sigue en pie, listo para abrir su tercer mundial, desafiando a la tierra que lo sostiene. Si has llegado hasta aquí, ya sabes lo que casi nadie sabe cuando ve un partido en el Azteca.
que el verdadero rival del estadio nunca estuvo en el campo, siempre estuvo debajo. Suscríbete porque seguimos bajando a lo que esconden las estructuras más famosas del planeta. Nos vemos en el siguiente.